Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este evento de charlas con expertos, evento de la Universidad Autónoma de Nuevo León, evento que se estará realizando durante toda la semana. Me presento, mi nombre es Ana Sofía Guajardo, soy parte del equipo de la Dirección de Actividades Estudiantiles y pues bueno, es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. De manera introductoria, platicando un poquito acerca del objetivo de este evento, de estas charlas con expertas y expertos, realmente es conocer más allá de lo que ya sabemos, más allá de otras especialidades, y de esta manera poder fortalecer nuestro desarrollo tanto académico como profesional. Recordemos que como egresados debemos contar con diferentes habilidades que no solamente vamos a adquirir dentro de un salón de clases, dentro de un aula, sino también fuera de ella. Y pues bueno, muy importante que estas habilidades nos van a permitir de desenvolvernos y desarrollarnos no solamente como profesionales dentro de lo laboral, sino también dentro de lo personal y entre otros ámbitos de nuestra vida. Antes de continuar, les voy a mencionar los temas que se estuvieron abordando y que vamos a estar abordando durante la semana, durante el evento de charlas. En los días pasados estuvimos hablando de la información mundial del COVID-19, sus variantes y principales acciones para prevenir contagios, así como también hablamos de diferentes acciones sobre cómo fortalecer nuestro bienestar emocional. El día de ayer se habló de cómo manejar adecuadamente los productos químicos que utilizamos en el hogar. También se habló de la importancia de los árboles en la ciudad, la forma correcta de plantarlos, entre otros temas relacionados. Hace un momento estuvimos hablando de cómo tratar adecuadamente a nuestras mascotas a través de un concepto correcto del bienestar de las mascotas de compañía. Durante esta charla vamos a estar hablando de los derechos humanos y la reforma del año 2011. Más adelante, el resto de la semana, también conoceremos sobre la ciberseguridad, específicamente con las amenazas digitales en la era post-COVID. Tendremos una demostración técnica de la ilustración digital y las ventajas de un programa de vectores en la ilustración. También conoceremos cuál es la actividad del diseñador industrial. Un experto nos recomendará cómo fabricar o comprar muebles para el hogar. Y por último, no menos importante, tendremos una cátedra del correcto uso del concreto en nuestro hogar y su rol en la industria de la construcción. Antes de continuar, les quiero comentar a los asistentes acerca de dos puntos importantes. Dentro de la aplicación, aquí en Microsoft Teams, tenemos un comando, está habilitado un comando, y es un botón para integrar ya sea preguntas, comentarios, dudas relacionadas a la charla que vamos a estar teniendo el día de hoy. Por otra parte, también les pedimos que estén atentos a las instrucciones que les voy a estar dando para validar su asistencia como actividad de formación integral. Por eso les pedimos que estén atentos tanto a la charla como a las indicaciones que les voy a estar dando más adelante. Y bueno, el día de hoy contamos con la asistencia de la doctora Minerva Martínez Garza. Bienvenida, maestra. Gracias, la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Ella es de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Será nuestra ponente el día de hoy y nos podrá compartir sus recomendaciones a través de su conocimiento. Antes de comenzar su charla, doctora, voy a leer su semblanza, voy a compartirles un poco de su experiencia y de la doctora para conocer más de ella y de su experiencia. La doctora Minerva Martínez Garza es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España, galardonada con la calificación de sobresaliente cum laude y acreedora del Premio Extraordinario por la mejor tesis del año 2013. Es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde es maestra emérita y en la que obtuvo una maestría en Ciencias Penales. La doctora es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, certificada en el Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University Washington College of Law, institución académica de la que además ha participado como jueza en el concurso interamericano de Derechos Humanos. También ha acreditado programas de especialización en esta materia en la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Interamericana.
En múltiples foros ha sido ponente, entre los que se encuentran la Universidad Pantheon Assas París II en París, Francia, la Universidad Boliviana en Santiago de Chile, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid y Pontevedra, España, y la Universidad de Costa Rica. La doctora cuenta con especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se desempeñó como asesora jurídica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura del Estado. La doctora es diplomada en Juicio Oral y Ciencias Forenses por el Instituto INJUS BC. En su experiencia profesional destaca su trayectoria como profesora emérita y decana de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que ha impartido cátedra desde hace 45 años. En esta facultad se desempeñó como subdirectora administrativa, además ha sido coordinadora académica del área de posgrado. De sus publicaciones mencionaré dos: El futuro es hoy, construyendo una agenda de derechos humanos, y protección de los grupos en situación de vulnerabilidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También la doctora ha recibido múltiples reconocimientos, de los cuales mencionaré el reconocimiento Flama, Vida y Mujer 2012, otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En los últimos años se desempeñó como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León en el periodo 2007-2015, en la que fue reconocida por implementar un nuevo modelo de gestión no jurisdiccional de los derechos humanos, lo que permitió además fuera reconocida en foros internacionales. Asimismo, presidió la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en donde fungió como vicepresidenta de la Zona Norte y representante ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siendo actualmente la vicepresidenta de la Asociación Ombudsperson AC. La doctora actualmente es subdirectora de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos, lo cual promovió para su creación desde el año 2015 en la misma institución. Y bueno, ya mencionado esto, doctora, le pido por favor si puede encender su cámara, su micrófono, ahora sí, para comenzar su charla. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas ustedes, las personas que nos están viendo y están conectadas con nosotros. En primer lugar, deseo darles las más cumplidas gracias al ingeniero Luis Rolando Hernández Salazar, director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuestra querida Casa de Estudios, por la invitación que nos realizó a participar en estas jornadas y por todo su apoyo técnico y de logística prestado. Es para mí un gran honor estar con todas y todos ustedes. Reciban un saludo de nuestro director, el maestro Oscar Lugo Cerrato, quien le encomendó a la Subdirección de Responsabilidad Social y Sustentabilidad el dar respuesta a la invitación que tan amablemente nos hicieron a la Facultad de Derecho y Criminología. El tema que seleccionamos para exponerles hoy, como ya lo mencionamos, es el concepto de derechos humanos de acuerdo a la Reforma Constitucional de 2011. Analizaremos el concepto de los derechos humanos, sus principios, así como sus obligaciones del Estado con respecto a los mismos. Y esperamos que sea de utilidad para todas y todos ustedes. Les compartiré la pantalla. Y lo que les puedo ir diciendo es que para comprender el origen de los derechos humanos en las leyes y constituciones en el mundo, primero tenemos que revisar brevemente su historia y antecedentes. Los derechos humanos, según el jurista Miguel Carbonell, son la expresión de valores tan democráticos como la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, los derechos de los pueblos, la tolerancia religiosa, etc. El origen de los derechos humanos, desde el punto de vista filosófico, surgen con el pensamiento de la Ilustración. Sus principales autores son Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, quienes, entre otros, interponen la idea de la defensa de la dignidad de la persona frente al absolutismo de la Edad Media. Y, consecuentemente, el origen normativo de estos derechos
surge del advenimiento del Estado constitucional en los últimos cuartos del siglo XVII, tanto en Francia como en Estados Unidos de América, manifestando en tres momentos diferentes. La primera fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos y sus primeras enmiendas, y por último, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El 10 de diciembre de 1948 se aprobó por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que en sus 30 artículos se consagró la protección de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos de la humanidad, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo como un ideal para todos los pueblos. Más adelante surgieron dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados en 1966, pero fueron obligatorios para México hasta 1981 por su aprobación. El primero de ellos desarrolla los derechos civiles y políticos, así como las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su preámbulo establece que es necesario que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de los derechos civiles y políticos, como son el derecho a la vida, la seguridad, la tutela judicial, la libertad, el pensamiento, la libertad de tránsito, la libertad religiosa y el derecho a votar y ser votados. Mientras que en el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales encontramos la misma referencia, haciendo una especial mención a los derechos económicos, sociales y culturales, como son los de educación, los de trabajo, salud, protección a la familia. En estos mismos pactos se estableció el compromiso de asegurar a los hombres y a las mujeres igualdad para gozar de los mismos derechos civiles, además de derechos políticos, económicos y sociales y culturales. De ello se desprende que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Esto es importante señalarlos porque los avances de los derechos humanos que se lograron a través de la historia, los que hemos estado mencionando, solamente se referían a derechos humanos para los hombres, literalmente, y en su mayoría no se guardaban la protección de las mujeres. Y por ello, durante este periodo histórico, muchas mujeres tuvieron que luchar e incluso dar su vida para que fueran reconocidos sus derechos, como por ejemplo, en 1799, Olympe de Gouges, quien fue sentenciada a la guillotina porque elaboró la Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Ciudadana, en contraposición de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, a la que me referí hace un momento. Y a pesar de que estábamos hablando de la época de la Ilustración, no se reconocían los derechos de las mujeres, únicamente los derechos de los hombres. Ahora bien, tiempo después, ubicándonos ya en el contexto nacional, décadas más tarde, el 10 de junio de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante de nuestra Constitución en materia de derechos humanos. A partir de la reforma de la Constitución de 2011, comienza una transformación con una nueva perspectiva de los derechos humanos, pues se cambiaron las bases en la forma de concebir e interpretar y aplicar los derechos humanos en México. Después de un proceso legislativo que inició desde 2009, se publicó el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación una gran reforma, a efecto de transformar los derechos humanos en México y cambiar significativamente el modus operandi del Estado mexicano, en pro de su salvaguarda y pleno ejercicio de sus derechos. En el 2011 se marca un hito en la historia de México, porque estamos hablando de una nueva forma de vivir el derecho. Anteriormente se interpretaba a las garantías individuales como un conjunto de derechos constitucionales o del gobernado. A partir de la reforma de 2011 se dio un paso a la denominación de derechos humanos,
pues el capítulo primero, el título primero de la Constitución, que se denominaba de las garantías individuales, se modificó para quedar como de los derechos humanos y sus garantías. Y no es un tema nada más de semántica, no es nada más el cambio de nombre, sino lo que esto significa. En el debate parlamentario estuvo presente la asimilación terminológica entre derechos y garantías, que representaba una limitación conceptual a los derechos humanos y a su dimensión jurídica. Asimismo, se expusieron los presupuestos del garantismo constitucional que derivaron de una distinción del reconocimiento de los derechos humanos plasmadas en el texto constitucional y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y por otro, la obligación expresa para que todas las autoridades cumplan con sus obligaciones. En el artículo primero constitucional, en su primer párrafo, ahora se señala: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en este de los que el Estado mexicano sea, así como de las garantías para su protección. Con este cambio se interpreta que si en nuestra Constitución no viene contemplado algún derecho humano y sí está expresado en algún tratado internacional de los que México es parte, se tomará este derecho en cuenta para proteger a los mexicanos. Es decir, se amplió toda nuestra gama de derechos, no nada más a nuestro derecho nacional, sino a todo el derecho internacional en el tema de derechos humanos. En el segundo párrafo de dicho artículo constitucional se incorporan dos cuestiones de suma importancia. La primera es que se introduce la interpretación de los tratados internacionales en la defensa de los derechos humanos, y la segunda se refiere a la interpretación pro homine, lo que significa que si hay dos interpretaciones posibles, se debe optar por la que sea más protectora a las personas, o si existen dos o más normas diferentes a un mismo derecho, se aplicará la que mayor le favorezca a las personas, siempre de conformidad con la Constitución y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Con este párrafo surge el famoso principio pro persona. Ahora hablaremos de las obligaciones del Estado mexicano que surgen con la reforma de 2011. Las obligaciones que el Estado tiene en materia de derechos humanos las encontramos descritas en el tercer párrafo de del artículo primero de nuestra Carta Magna, y son la obligación de promover, que implica la toma de medidas para la sensibilización y educación de los derechos humanos; la de respetar, que se refiere a la abstención de cometer toda acción u omisión que viole derechos humanos; la de proteger, que implica la toma de medidas necesarias para que ninguna persona violente derechos humanos; y la de garantizar, que se refiere a hacer efectivos los derechos humanos a través de la toma de medidas necesarias como leyes o políticas públicas, así como también mediante las garantías como es el juicio de amparo. A estas obligaciones la teoría las ha llamado las obligaciones genéricas, porque son comunes a todos los derechos y porque después veremos que existen otras 4 obligaciones específicas. Hablaremos de la obligación de promover. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas encaminadas para concientizar a la sociedad de una nueva perspectiva de derechos humanos. Es decir, el Estado tiene la obligación de fomentar acciones u omisiones encaminadas a lograr una cultura basada en derechos humanos a través de cambios en la conciencia pública. Es muy importante que se haga esta promoción. En estos años que han pasado de 2011 a la fecha, en estos más de 10 años que han pasado, se han hecho un gran trabajo de promoción de los derechos humanos. Seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de ellos, pero sin embargo es importante que el Estado continúe con esta medida, pues una muestra del cumplimiento de esta obligación son las campañas de sensibilización y divulgación sobre los derechos humanos que el Estado realiza. La obligación de promoción se puede desdoblar en 3 contenidos centrales.
El primero es proveer a las personas de toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de conocer y hacer valer sus derechos. Segundo, adoptar medidas para sensibilizar a las personas en materia de derechos humanos con el objeto de que los respeten y los promuevan. Y tercero, el reconocimiento unilateral por parte de los particulares del respeto a los derechos y a la autoridad que aplica las normas más allá de lo que las normas constitucionales y legislativas les exigen. La más importante es el primero. El más importante es el primero y se resume en el eslogan de la primera campaña del Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para Europa Occidental, que señalaba: para exigir tus derechos tienes que conocerlos. Por eso es que yo los invito a que conozcan sus derechos humanos para que puedan estar en la posibilidad de exigirlos. En cuanto a la obligación de respeto, es la que se exige de manera más inmediata y es necesario que las autoridades se abstengan de llevar a cabo acciones que vulneren derechos y en paralelo que no impidan o obstaculicen las circunstancias que hacen posible el goce de los derechos humanos a todas las personas. Su cumplimiento es exigible de inmediato, cualquiera que sea la naturaleza del derecho. La obligación de respeto consiste en cumplir directamente con la norma establecida, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación. Grosse-Spiel define el respeto como la obligación del Estado y de todos sus agentes, de cualquiera que sea su carácter o condición, de no violar directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De la anterior definición podemos deducir que en la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. Una regla muy importante es saber que los derechos humanos son una restricción al ejercicio del poder del Estado. Es una limitación en las actividades del Estado. Respetar la dignidad de las personas. En cuanto a la obligación de proteger, el Estado debe proteger en todo momento a las personas de violaciones cometidas por autoridades o particulares. En la obligación de proteger se impone al Estado el deber de asegurar que las personas no sufran violaciones de derechos cometidas por las autoridades o por parte de algún particular. Hay algunas teorías que piensan que los derechos humanos solamente podemos defenderlos frente al Estado. Sin embargo, también las nuevas teorías señalan que también los particulares pueden violentar derechos humanos. Por lo tanto, esta obligación de proteger también incluye a los particulares, el Estado tiene que protegernos de las violaciones de los particulares. El Estado debe hacer que se cumplan las obligaciones de respeto, pero también debe impedir las violaciones de los derechos que provengan de donde provengan. Por ejemplo, debe realizar acciones necesarias para impedir que una empresa contamine el medio ambiente o que una organización criminal atemorice una población, o también, por ejemplo, el Estado está obligado a tomar todas las medidas necesarias legislativas y jurídicas para poner fin a la discriminación basada en los ingresos, en el género, la raza, el origen étnico, la religión o cualquier otra circunstancia que caracterice a la persona. En cuanto a la última de las obligaciones genéricas, que es la obligación de garantizar, se refiere a que el Estado tiene que adoptar medidas que crean las condiciones necesarias para el efectivo cumplimiento de los derechos. No se refiere solo a las medidas que permitan mantener un determinado grado de realización de los derechos, sino también a aquellas encaminadas a mejorar dicha realización. Por ejemplo, se puede crear una institución de garantía específica para el derecho a la salud o garantías específicas para las personas que tienen alguna discapacidad. La opinión consultiva 887 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deja claro que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, pues estas garantías son los medios idóneos
para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia. Garantizar no se refiere solo a las medidas que permitan mantener un determinado grado de realización de los derechos, sino también a aquellas encaminadas a mejorar dicha realización. Pasemos a las garantías específicas. Para poder cumplir el Estado con sus anteriores garantías que hemos explicado, es necesario que también cumpla con estas garantías. En este mismo orden de ideas y en concordancia con los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de violación de derechos humanos, las autoridades tienen otro tipo de obligaciones, llamadas específicas, y son la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño de las víctimas. Estas obligaciones el Estado las tiene que cumplir conforme a estos principios que vamos a mencionar a continuación, que son el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los analizaremos uno por uno. El principio de universalidad se llama así porque establece que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. De ello se desprende el principio de universalidad. Los derechos humanos son universales para todas y todos. Es decir, el derecho humano no es nada más para los ciudadanos de México, sino para cualquier persona que esté en el país. No importa que sea extranjero o inclusive un mexicano que esté en otro lugar, tendrá siempre el reconocimiento de sus derechos humanos por nuestra Constitución. El principio de interdependencia significa que los derechos humanos están vinculados entre ellos. La interdependencia señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos. De tal forma que la protección del derecho a la salud, por ejemplo, no puede quedar al margen de una revisión de otros derechos, como por ejemplo el agua o cualquier otro tipo de derecho que tenga que ver con el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a un lugar digno para vivir, etc. No podemos estar hablando del derecho a la salud si no cumplimos con estos otros derechos, por ejemplo. En cuanto al principio de indivisibilidad de los derechos humanos, es el que reconoce que ningún derecho humano es inferior a ningún otro. Por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales deben ser respetados, protegidos y realizados en las mismas condiciones de los derechos civiles y políticos. Por eso cuando se habla de que cuál derecho es más importante que otro, este principio de indivisibilidad nos contesta que ningún derecho es más importante que otro. Cuando tenemos dos derechos que hay que valorar cuál es más importante para la situación, se tiene que ponderar. Y en cuanto a una situación específica, sí podemos hablar de que un derecho es más importante que otro, pero no genéricamente, porque los derechos humanos todos se reconocen en su conjunto y no pueden dividirse por este principio de indivisibilidad. Por último, tenemos un principio muy importante, al igual que los anteriores, que se llama el principio de progresividad. Se llama así porque un derecho humano siempre debe de estar en desarrollo, es decir, que cada vez mejoren las condiciones del ejercicio pleno de los derechos humanos. Nunca se puede retroceder. Este principio implica el grado de progreso realizado para lograr su pleno cumplimiento. Es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. El principio de progresividad en México tiene carácter vinculatorio para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Es decir, cuando una autoridad ya reconoció un derecho hasta cierto grado, no puede retrocederlo. Siempre tendrá que ser el mismo derecho o algo mejor o superior. Para finalizar,
Es importante agregar que la progresividad conlleva gradualidad y progreso. La gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos humanos no se logra generalmente de manera inmediata, sino que conlleva un proceso que se va consolidando a través del tiempo. Además, que el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. Otro factor importante que distingue a la progresividad es que los derechos plasmados en la Constitución o en los tratados internacionales son el mismo que los estados deben de respetar a fin de lograr un país respetuoso de derechos humanos en donde se pueda consolidar la democracia y el bien común. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o duda. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos de su conocimiento y su experiencia durante esta charla. Antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas, nada más les quiero recordar a los asistentes que deben llenar el formulario para validar lo que es la actividad de formación integral. Nada más les recuerdo que es aquí a través del comando de comentarios. Ahí les vamos a compartir el enlace para que lo llenen. Nada más denme un momento para compartirlo. Okay. Ahorita en un momento les vamos a compartir el enlace y bueno, voy a seguir con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a seleccionar algunas preguntas, el resto se las vamos a hacer llegar a la doctora para que ella las pueda contestar con más tiempo y ya por su cuenta. Nada más denme un momento para checar las preguntas. Ok, ¿sí me escucha bien, maestra? Sí, te escucho muy bien. Ok. Esta pregunta es de parte de Esmeralda González. Pregunta, ¿el Estado protege a los particulares de quiénes? O algún ejemplo para tenerlo más claro. Sí, en materia de derechos humanos, principalmente el Estado protege de las violaciones a derechos humanos, principalmente del mismo Estado. Las violaciones a derechos humanos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima autoridad para proteger los derechos humanos y que está en Costa Rica, conoce de violaciones hechas por los estados. Por ejemplo, Valentina Rosendo Cantú fue una indígena, bueno, es una indígena que llevó su caso a la Corte Interamericana porque unos soldados la habían violentado, la habían violado y habían cometido algunas atrocidades a su persona en Guerrero, allá por el año 2002. Entonces, ¿cuáles eran las violaciones a derechos humanos en este caso? Pues en primer lugar, que el ejército, que es el Estado y que está para proteger a las personas, pues estaba cometiendo la violación a derechos humanos, estaba cometiendo, digamos también, además de una violación a derechos humanos, pues varios ilícitos. Y esta mujer fue ante las autoridades para que presentar la denuncia y las autoridades no obraron con la debida diligencia. Entonces, aquí encontramos otra violación posterior. Primero fue la violación de su persona física, pero después fue el no ponerle atención a sus juicios, el no llevar un juicio expedito, un juicio en el que se le reconociera su situación de víctima y que en un momento dado también se le juzgara con perspectiva de género y que además se le juzgara en un juicio, lo que se llama civil, es decir, no antes a ella, a ella la hicieron que presentara la denuncia ante tribunales militares y eso no fue correcto. Entonces, como aquí en México ella no estaba recibiendo respuesta a su solicitud de justicia, entonces se tuvo que ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, para que analizara su caso y si lo consideraba como lo consideró
que sí tenía una violación de derechos humanos, se presenta la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el 2018, la Corte Interamericana dictó una sentencia en contra de México. Entonces, espero que, yo sé que hablé mucho, pero espero haber dado la respuesta con el ejemplo de que los derechos humanos principalmente los presentamos frente al Estado, y como el Estado es México, cuando estamos hablando de cortes internacionales, digamos, el Estado que siempre es sentenciado es México. Las sentencias se mencionan de esta forma. Por ejemplo, en el caso de ella es Valentina Rosendo Cantú y otra contra México. Entonces, así creo que pude contestar. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Una pregunta más de parte de Derek Martínez. Él pregunta, ¿hay una forma de que un derecho pase por encima de otro derecho? Bueno, no debe de ser. Precisamente, en muchos casos así sucede, y por eso es que existen los tribunales, los juzgados, para poder resarcir las violaciones y que se corrijan y que se reparen los daños. Pero un derecho no debe de pasar por ningún derecho. Todos los derechos tienen la misma categoría, y sobre todo los derechos humanos tienen el mismo valor, y por lo tanto ninguno es más importante que el otro. Sin embargo, en los casos particulares, si tenemos, por ejemplo, una manifestación de personas que están haciendo una manifestación contra algún valor que consideran que les está siendo violentado, como las manifestaciones que últimamente se dan mucho porque se considera que no se está protegiendo los derechos de las mujeres, por ejemplo, pues podríamos hablar de que en algunos casos se está obstaculizando el libre tránsito, por ejemplo. Entonces aquí tenemos dos derechos, el derecho al libre tránsito y el derecho a manifestar mis ideas. Entonces ahí es donde se tiene que valorar cuál de los dos derechos para ese momento y para esa situación es más importante. Regularmente la respuesta pues es a través de la reglamentación. Debe de haber reglamentos en el que se nos hable, por ejemplo, cómo se deben de hacer las manifestaciones, y que de esa forma también la sociedad no sufra un caos vial. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, las demás preguntas que tengamos se las hacemos llegar a usted. Y pues bueno, ya para cerrar la conferencia, la charla, una vez más le agradecemos mucho por su participación, doctora Minerva, por su tiempo, por su disposición, por habernos compartido de su conocimiento con toda la comunidad universitaria, de manera especial con la comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios de Nuevo León. Y bueno, ya para finalizar, también les recuerdo nuevamente a los asistentes que deben llenar su formulario para validar la actividad de formación integral. Por ahí ya les compartimos a través del comando de comentarios, les compartimos el enlace para que lo puedan llenar, por favor. Y bueno, ya para finalizar, me despido de ustedes. Espero que haya sido de su agrado la charla. Una vez más le agradecemos a la doctora. Esperamos que haya sido de gran utilidad esta charla con esta experta de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, me despido. Mi nombre es Ana Sofía Bojardo. Fue un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Que pasen una excelente tarde y nos vemos en la próxima charla. Al contrario, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Felicidades por estas actividades. Muchísimas gracias, doctora.